Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a este espacio virtual que en este momento estamos teniendo para presentarles a una gran persona que a manera personal y en nombre del Faro Luz y Ciencia y de nuestra sección de Navegantes Literarios podemos decir ha marcado una pauta en el espacio cultural e histórico de nuestro país, que lo ha impregnado a través de sus trazos en distintas obras que nosotros tenemos en la ciudad, en el país y que han sido conocidas en el mundo, lo cual eso representa un verdadero legado y una admiración de lo que significa México. Entonces, en estos momentos, pues tenemos al maestro Arturo Estrada, también conocido por algunos como el Güero Estrada y un miembro de los Fridos, ¿no? Y de esta gran escuela, La Esmeralda. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias por tu invitación a que participe en la que tú quieras preguntarme sobre mi desarrollo plástico. Pues bueno, antes de que iniciemos con esta conversación que vamos a tener en línea, pues me gustaría dar un poco de la semblanza. Él es Arturo Estrada Hernández, de fecha de nacimiento el 30 de julio de 1925, nacido en Panindícuaro, Michoacán, y bueno, pues es artista de ocupación y de legado y de amor y de corazón y de todo, ¿no? Entonces el maestro Arturo Estrada, en su trayectoria de prácticamente 80 años de vida artística plástica, tiene en su haber miles de obras que están en México y en el mundo, de los cuales podemos resaltar la obra mural, siendo entre las más representativas las que tenemos en este caso en México, en el Museo de Antropología e Historia, en la que se encuentra en el edificio de Comunicaciones y Transportes, en el eje central y avenida Xola de la Ciudad de México, y no siendo de menos también su obra de Caballete, que ha sido muy importante, ya que forma parte de innumerables colecciones públicas y privadas en México y en el extranjero, las cuales han sido motivo de publicación en medios informativos como periódicos, revistas y publicaciones especializadas en arte, que él se enfoca, es un experto en la composición, en la calidad de línea y en el color plasmado de su obra como ningún otro artista, ya sea de su generación o de generaciones posteriores. Formó parte de la plantilla de profesores de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda durante 40 años, culminando su trayectoria como director de la misma y elevando a rango de licenciatura las carreras de pintura, escultura y grabado durante su gestión, que, bueno, se hace destacar que este año se acaba de conmemorar el aniversario de los 40 de los mismos en ceremonia de las instalaciones, reconociendo al maestro Estrada como un promotor inicial de las carreras. Y a sus 94 años sigue activo y desarrollando sus conocimientos artísticos dentro de su obra, teniendo un acervo pictórico aproximadamente 250 cuadros entre óleos, acrílico, agua fuerte, sobre diversos materiales, entre 300 grabados litográficos y más de 1000 dibujos, acuarelas y pinturas diversas. Alrededor de 20 esculturas, que cabe destacar, se le conoce por medio de muchos años de estas técnicas, desde los simples dibujos a lápiz y carboncillo hasta acuarelas y óleos de pintura comercial, de todo tipo. Y pues el maestro Estrada, además de todos esos matices que pone en sus pinturas, se combina con las técnicas artesanales de las épocas prehispánicas, los elementos naturales, ha realizado hermosos tapices de lana y tejidos en telar artesanal, también ha hecho madera entallado a mano con buriles y espátulas y ha montado artísticamente las figuras de elementos populares. Ha permitido plasmar dentro de su obra pues la cultura popular mexicana, basada en varios puntos que van desde el gran colorido de nuestros escenarios mexicanos, nuestra historia, así como nuestras costumbres y tradiciones. Y pues sus grandes maestros los hereda, ¿no? Y nos muestra con orgullo pues a Frida Kahlo y a Diego Rivera, que pues bueno, él fue parte de los Fridos y que pues más bien me gustaría ahí conocer un poco de su historia. Pues esta es la semblanza, pero yo diría primero, o me gustaría a mí escuchar, al igual que todos los oyentes, pues saber quién es Arturo Estrada, que el maestro nos diga quién es Arturo Estrada. Bien, pues yo soy Arturo Estrada. Nací en el pueblo de Panindícuaro,
en el estado de Michoacán. Es un pueblo muy bello. Desde muy niño, pues descubrí la belleza del sol, del ambiente que nos rodeaba este pueblito encantador. Y pues crecí ahí admirando todas sus manifestaciones y alrededores. Y desde entonces, desde muy pequeño, ya empecé yo a tratar de reproducir estas imágenes y por eso es que mis padres se dieron cuenta de que, pues, no solamente les molestaba que lo hiciera, sino que al contrario, alentaban esta actitud que yo tenía de andar rayando y dibujando, pues, en la casa o donde quiera, pero ellos me ordenaron y dijeron, no, haz lo que quieras sobre este cuadernito, y allí me compraron colores, en fin, me alentaron más para que yo siguiera expresándome como en ese momento yo necesitaba hacerlo. Y bueno, en este tramado que inició con estos pequeños trazos y que pues, bueno, esos trazos se volvieron cada vez más grandes, ¿no? Y representativos. Pero bueno, esos momentos en que inició esta aspiración, ese deseo por el dibujo, además de que se dio en ese momento, ¿qué sintió? O sea, ¿qué hizo esa circunstancia? ¿Hubo alguna circunstancia en especial que despertó ese deseo por el dibujo y por realizar estas obras de arte? Bueno, en mi ambiente fueron bastante visionarios y tenían mucha información por medio de periódicos y libros. Y desde ahí fue donde yo, con las imágenes y dibujos, pues me entusiasmaban y traté de imitarlos, sobre todo las escenas de caricaturas. Por ahí empecé imitando esta forma de expresión y de hacer, pues, dibujos. Y pues, viendo esta situación, mis padres, pues, la alentaron, y por eso es que no rayes en la pared, y me compraban, pues, cuadernos para que yo lo hiciera, y además me alentaron no solamente con lápiz, sino con colores. Posteriormente, pues, ya en la escuela, en mi primera instrucción, pues allí siempre viendo tantos libros, y los maestros que tuve sabían que era bueno para dibujar. Entonces, cuando necesitaban hacer una gráfica o un dibujo para complementar su enseñanza del tema que ellos trataban, sobre todo de historia, de retratos de personas, pues sabían que yo podía hacerlo y me llamaban para que yo pasara y en el pizarrón lo ejecutara, y así todo el mundo copiaba mis dibujos ya desde entonces. Y así se fue desarrollando esta pasión por llegar a ser alguna vez pintor. Pero claro, todo esto era acompañado con las vivencias que yo tenía en mi casa de fotografías, de libros de arte, y claro, que también me emocionaban y salía y trataba de imitarlos. Así fue. Ese fue el inicio. Y a partir de esto, bueno, pues fue todo un tramo de vida que fue adquiriendo, y esta técnica que ya estaba ahí, digamos, como una semilla, pues fue floreciendo, ¿no? Entonces, en este caso, pues dentro de la vida, además de pintor y también como persona, o sea, como Arturo Estrada en general, ¿qué personas y acontecimientos marcaron su vida? Bueno, en este momento, pues a medida que fui conociendo el mundo y estudiando, conociendo los diferentes lugares por medio de fotografías y nombres de artistas que ya me empezaron a interesar, sabiendo que eran pintores y conocía bastante de su obra, pues
nació el sentimiento en mí de ir captando no solamente lo que yo veía en mi pueblo, sino cuando salía a dar la vuelta alrededor del pueblo, ya me dedicaba a observar el paisaje, en fin, todo eso. Por ahí empecé a hacer vistas de mi pueblo, y ya posteriormente pues me sentí con ganas de imitar a mis compañeros, a mis semejantes, y les decía que voy a hacer un retrato. Y claro, la gente dudaba porque yo era muy joven. Entonces, pues posaban. Algunos quedaban contentos y otros lo apreciaban mucho. Pero así empecé. Ese fue mi comienzo. Ese fue el inicio. Y bueno, sus pinturas han expresado la herencia histórica de México y muestran un pensamiento de la justicia social, si es que no me equivoco, en ese reflejo que deja, un manejo de la mezcla de lo popular y lo místico, diría yo también. Pero dígame, ¿cuál es el legado que ha deseado usted plasmar en sus pinturas y en sus obras? Bueno, en ese momento no, yo no pensaba dejar nada, al contrario, me interesé por dedicarme a esto, pero pues una forma de expresión. Y claro, interesado por el motivo, pues lo ideal fue ir a una escuela de pintura. Y así fue como, pues, terminada la primaria en mi pueblo, pues yo mismo le dije a mi padre: yo voy a seguir mis estudios por ahí en la capital. Y así es como, pues, seguí, pues, dedicándome a esto, no solamente conociendo el medio de enseñanza, sino que me impresionó mucho llegar a la ciudad, conocer sus calles, en fin, otro ambiente. Y ya desde entonces me interesé. Yo voy a hacer, a dibujar la calle, voy a dibujar con la gente que hay, todo eso. Así fue. ¿Y cuál piensa que es su obra más trascendental o que más le ha gustado? Bueno, todo ha sido importante, desde el primer dibujo que yo hice hasta lo que ahora hago. Pues nada más el problema de imitar las formas y, pues tratar de realizarlas y copiando del natural, pero después ya no solamente ya hacia eso, sino que empecé a imaginar y a planear escenas que yo sugería, y así como me fui desenvolviendo en el ejercicio de la pintura. Pero esto fue ya mucho tiempo después de este ejercicio, que estaba estudiando en la Escuela Nacional de Pintura, y donde los maestros pues encauzaban a la observación, al manejo de los colores, a la observación de todo en las sombras y el dibujo. Y claro, con la ayuda de ellos empecé todavía a ejercitarme más y desenvolverme para hacer lo que yo quisiera. ¿Cómo sintió su experiencia, por ejemplo, en las enseñanzas por parte de Frida Kahlo y Diego Rivera, y pues siendo uno de los Kahlos? Bueno, todo para mí en ese momento era importante. No sabía yo que la pintura podía ser pues de representativa de un ideal. Y pues como la gente era mi motivo principal, yo traté de imitarla. Posteriormente sucedieron cosas en el ambiente de no solamente en mi pueblo, sino en el ambiente de la República. Sucedieron eventos, por ejemplo, en la escuela se conmemoraba el 16 de septiembre y otras fiestas de esa índole. Y
me gustaba mucho, pues, los desfiles. Y desde allí, muy joven, yo trataba de imitar por medio de garabatos, pues decía, mira, aquí empieza, es el presidente que encabeza el desfile conmemorativo a esta fecha memorable de la independencia de México. Y así diferentes motivos que me interesaban y lo fui haciendo. Y desde allí ya con más destreza en el dibujo, empecé a imaginar lo que yo a veces soñaba y lo que yo quería, y sin modelo, simplemente de memoria empezaba a trazar y así me fui desarrollando. Y bueno, lo que nos está mostrando, bueno, de las pinturas que por supuesto nos gustaría que existiera más de esta difusión. La verdad, las nuevas generaciones están ávidas de conocer más de la técnica del arte, el que pudieran adentrarse un poco más. Quiero saber un poco su opinión en este caso. ¿Cree que actualmente se le ha dado un papel relevante al arte en México o ha escaseado el ingenio visual? Bueno, yo creo que no se ha escaseado ni ha dejado de tomar interés. Está la escuela de pintura donde se inscriben las gentes que tienen esta manifestación de imitar a las formas y al ser humano. Y ahí por ahí se empieza. Luego que ya tienen toda esta disciplina, que aprenden la preparación de colores y el origen de los colores, en fin, todo lo técnico para realizarlo, pues ya uno, ante de la situación social en que se desarrolla, pues recuerda eventos que empieza uno a tratar. Yo en mi caso particular me acuerdo, el 5 de mayo de tal hecho, hubo un evento que me gustaría yo realizarlo por medio de un dibujo, y así fue cuando destacaba la persona principal ejecutiva que realizaba este evento, y me lo imaginaba en un momento en que él se presentaba para dirigir este evento. Y así fue, diferentes temas, no solamente de eventos públicos, sino en la historia religiosa, que también fue lo que más en un principio me llamó la atención, porque los primeros libros que yo oí sobre el arte fueran puros motivos religiosos. Y también por ahí empecé, y para mí, viendo estas imágenes y estos bocetos, pues se notaba que era gente muy preparada, no improvisada, y que debería tener un ejercicio para irme desarrollando y para lograr hacer estas maravillas. Así fue. Y bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, yo veo unas pinturas allá atrás que están decorando, pero me gustaría saber si podemos ver alguna de esas pinturas o nos pueda platicar un poquito de ellas. Bueno, en ese momento, así como uno empieza a tratar de imitar mi pueblo en las calles y a la gente, ya para hacerlo más serio, yo empecé, ¿sabes? Espérate un momentito, te voy a hacer un retrato. Terminada mi instrucción primaria, pues yo vengo a la ciudad a continuar mis estudios, y paralelo a mi enseñanza secundaria, estoy en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura de Esmeraldas. Entonces, como tenía tiempo para dedicarme a ello, allí fue donde pues ya conocí a pintores muy distinguidos del ambiente, y me fui enterando más de la vida artística de México, de sus pintores más distinguidos,
Y así fue como en el momento en que yo llego, estaban pues nada menos que los pintores más famosos de México. Estaba Diego Rivera, de maestro, Frida Kahlo y otros grandes artistas que ya seguían la escuela del arte mexicano y que se interesaban mucho por la novedad que impuso y despertó el interés en el arte, como hacer pintura mural por Diego Rivera. Con él daba clase en la Esmeralda y enseñaba a conocer la forma en que uno podría pues dedicarse a este tipo de arte. Y así fue como, pues, conociendo el desarrollo del arte en México, me di cuenta de que la pintura mural en el momento en que yo llegaba era muy importante porque se quedó, no nada más, se desarrolló no solamente en la pintura íntima de Caballete, sino que empezó a captar el momento histórico que a uno le tocaba vivir. En este caso, pues yo, observador del momento social que vivía, pues me di cuenta. Era la época en que se iniciaba la escuela socialista. Yo de allí fui egresado. Y esta forma de ver el mundo, pues me interesé más por seguirla con gran entusiasmo y dedicado a observar y a saber más por medio de conocimientos y viendo libros de arte, y por ahí desperté más mi entusiasmo y así pude seguir desarrollándome, porque dedicaba mucho tiempo a este tipo de trabajo. En este tiempo, pues el muralismo era el más importante como expresión plástica. Todo ese eran motivos para que uno los desarrollara, pero pues claro, muy elemental, pero ya eran temas que me despertaron la curiosidad. Y claro, yo siempre, en ese momento siempre dije, no, pues me falta más ejercicio para dar imitando las formas. Y así, después de mucho tiempo, ya empecé a hacer lo que yo quería de imaginación y tomado del natural. Sí. Tuvo pues un gran desarrollo. Así fue. Y el siglo de oro de México, ¿no? Como se conoce. Bueno, en este caso, tuve la suerte de que llegué a la escuela de pintura cuando estaban estos maestros, pues, importantes en el desarrollo del arte en México. Diego Rivera ya era famosísimo por introducir temas sociales, y no solamente en pintura de Camallete, sino en la pintura en los muros. Por eso en Estados Unidos y en algunas partes de Centroamérica y de Sudamérica, en algunas escuelas y eventos lugares muy especiales, dejó su huella sobre el momento histórico que le tocó vivir. Así fue como también, observador de la sociedad, traté ya desde entonces de imitar, por ejemplo, la fiesta del 15 de septiembre, en fin, y destacando los valores de gentes que nos han ayudado a construir este México, héroes importantes que fueron fundamentales para construir la sociedad histórica en que hoy vivimos. Y hablando de historias, nosotros estamos viviendo un momento histórico con esta pandemia que nos está cambiando completamente. Y bueno, en este caso, pues lo está enfrentando México y el mundo. Esto sí va a ser un parteaguas. Y pues en ese caso, bueno, el arte, ¿qué papel juega? Considero que es un papel fundamental, pues en reflejar lo que estamos viviendo. Bueno, es un tema que, pues, creo que
el artista que está consciente del momento histórico que le tocó vivir en la sociedad, pues si lo siente, puede expresarlo libremente de acuerdo con su imaginación y sus vivencias. Pero pues en el arte, la motivación pues es muy libre y uno toma a veces cariño por imitar todo lo que es bonito y tratar de captarlo. Pero después ya que uno ve el ambiente en que se va desarrollando, empieza uno observador de la naturaleza, del ambiente social, empieza, por ejemplo, a ver acá este pueblo, hay un señor que tiene trabajadores y los trata muy mal. Y desde ahí empieza uno a pensar en que podría ser un tema para dibujarlo. Y así es como, pues, empieza uno a trabajar y a tratar de captar este tipo de cosas. A ser partícipe de reproducir el momento que vive por medio de imágenes. Así es. Y haciendo un imaginario que estuvieran, por ejemplo, los Fridos juntos en la Esmeralda, con Diego Rivera, Frida Kahlo y los demás artistas y muralistas de esa época, pues, ¿qué hubieran pensado de lo que estamos viviendo la pandemia? ¿Cómo reaccionarían ante lo que estamos ahorita teniendo? Bueno, indudablemente es una cosa, pues, natural. En todas partes esta pandemia es un caso que se siente en todas formas. Y probablemente, pues, aquí podría uno pensar, bueno, el gobierno mexicano tiene un centro de salud, ojalá que encauce un presupuesto para combatir y encontrar los medios para combatir este mal y difundir, pues evitar estos contagios. Y ya en este caso, pues uno trata de imitar y hacer lo que es posible, pero es no solamente el ambiente de este tipo de eventos sociales pandémicos, sino el diario contacto en mi desarrollo como artista desde muy joven. Empecé a ver el desarrollo social de mi pueblo, por ejemplo, y ya estando en estudios superiores, pues entendí más el momento social en que me estaba viviendo y así pude captar pues los principios de que era posible vivir en una sociedad donde encontré a percibir gentes que tenían malas intenciones y, por ejemplo, los dirigentes que en lugar de pues, buscar la manera de combatir una pandemia, pues gastan el dinero en otras cosas y no se dedicaban a este tipo de cosas. Y así fue como la observación y la vida diaria fue la que me fue dando el tema de mis temas en la pintura, pero ya eso fue con mucho ejercicio y mucha evolución en mi forma de expresarme por medio del dibujo y la pintura. Así fue. Y bueno, estamos llegando a la recta final. Yo puedo decir de corazón, bueno, para mí, si lo puedo nombrar de esa forma, es un pintor verdaderamente de corazón. que Creo que sí, porque yo cuando nací, lo primero que sentí fue ver la luz y los colores. Y claro, ya vi también las formas y desde muy niño, por eso
me gustaba mucho cuando me llevaban mis padres a dar la vuelta por el pueblo. eh, Iba observando muy bien el paisaje de la calle y por allí fui tomando un concepto de que estaba en un medio muy especial. Y así me dediqué en el pueblo y a través de las casas hay unos cerros y el ver diariamente la salida del sol y la puesta del sol, pues eso me enseñó a percibir diferentes tonalidades y fue lo primero, yo como artista, creo que lo primero que empecé a tratar de imitar fue cuando mis padres me trajeron unos colores y yo los empecé a embarrar en papel y entonces decía, voy a hacer un amanecer, unos árboles en un amanecer. Entonces, bueno, yo en este momento sí veía, mi casa estaba situada en un lugar donde podía ver amanecer con gran claridad y también atardecer. Entonces, observar a la naturaleza me dio el, la pasión por tratar de imitar la variedad de tonos que iba descubriendo a determinada hora. Y así fue como descubriendo pues una nueva forma de ver y de sentir. Pues una forma natural, muy de cerca con lo que da la propia naturaleza, sus colores, su movimiento, ¿no? Que se refleja dentro de la pintura. Claro, y también observación que ya uno va descubriendo la forma de esta piedra, me gusta la forma de este árbol, en fin, va uno pues descubriendo valores que me gustaría, pienso yo, me gustaría ponerlos en una pintura. La forma de las nubes, por ejemplo, al amanecer, captar los ambientes, el color de la mañana, así como el color del atardecer, todo eso, pero fue por mis observaciones que daba en mi ambiente y que a todas horas veía. En medio de la mañana es una tonalidad, al mediodía es otra, según la posición del sol y las sombras. Todo eso pues lo va uno viendo con la observación diaria, ya en el ejercicio de los colores, tratando de captar el color para lograr ese efecto visual. Así fue. ¿Qué le diría a los pintores de las nuevas generaciones, a los jóvenes pintores? Bueno, creo que todos sentimos la presencia de que llegamos a un mundo lleno de formas y colores. Y a medida que nos vamos desarrollando, pues sentimos la necesidad de imitarlos. Y esa es la verdadera ya pasión cuando por medio de, por ejemplo, yo en la escuela de pintura empecé a saber la teoría de los colores y me enseñaron a realizarlos, a hacerlos, a conocer los pigmentos. Y así es como uno se va desarrollando. Pues, ya, voy a hacer los colores de la mañana, son más frescos, al mediodía son más cálidos, en fin, y al atardecer, bueno, son de otro tono. Así fue, pero por medio de la sensación visual y la elaboración de tonos imitándolos. Así es. Pues hemos llegado a la recta final. ¿Cuánto me gustaría estar inclusive tomando un café y tener una conversación más amena y que pudiera Bueno, consumirme todas sus pues pinturas? creo que nací con este don de sentimiento y observación, el que me hizo, pues, dedicarme a la pintura, pero con toda pasión. Y eso es, por eso pues me he dedicado a la pintura, ¿no? Así es. Así como, bueno, en mi pueblo también había un pintor que, conociendo desde muy joven estas manifestaciones, era un escultor. Entonces me invitó a mi papá para que me llevara
Y allí, en mis zonas libres, también ella, mira, empecé por ver dibujos y reproducciones de pinturas. Y luego él me decía, bueno, a ver, ya fíjate, estos son obras de un pintor. A ver, aquí te voy a poner esta maceta con estas flores para que tú las imites. Y así empecé, pues, lo más elemental, cosas que me gusten. Y así fue como lo fui desarrollando. Pues esperemos que muchos sigan esa pasión, eso es lo que mantiene vivo, lo refleja a todo color, ¿no? A pesar de que estamos a una distancia de pantalla, lo refleja en todo y que eso lo pueda transmitir a todos los demás, que todos los que nos estén viendo lo puedan ver. También pues hemos podido darnos cuenta de que ha ido subiendo poco a poco en las redes sociales, en Instagram, que invito a que conozcan, Pues sí, creo Facebook, que es sus el imágenes. principio de todo gente artista, ¿no? Así como en este caso yo fui muy apasionado por el dibujo y los colores. Después ya en mi educación también me puede interesar a pintar y escribir lo que yo siento, lo que yo veo. Y así es como se va desarrollando en el arte. Así es, la pintura, la escritura, en fin, hay muchas formas. Pero sí tiene primero que sentirlo y para lograr pues comunicar por medio de la literatura y la pintura esa manifestación. Así es. Muchas gracias Gracias a ti. por haber tenido esta oportunidad y pues que no sea la única, ¿verdad? Esperamos que no. Bueno, pues me despido a través de esta línea. Los invito a todos a conocer las pinturas de Arturo Estrada, que ya las tienen en línea, y que tengan la oportunidad de seguirlo, porque es una maravilla todo lo que tiene. Pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ti por interesarse por mi trabajo, pero me gustaría que hubiera presentado algunas de estos trabajos, pero están en colecciones privadas y en algunos museos. Ahí en la Ciudad de México, en el Museo de Arte Moderno, allí hay trabajos míos. Ya habrá la oportunidad de que los vean y algún día nos pueda hablar cada Gracias. uno de sus características usted. Muy bien. Hasta luego.